ningún problema. Y como les decía la otra vez, en verdad, todas estas cosas están en las guías y esto es como mero resumen y la instancia para ir conversando nomás las cosas que ya hemos, que ustedes también van a encontrar en las, ¿cómo se llama? En la misma guía y que después le colocan en las otras cosas que se las resuman y se las va a resumir perfecto, así que da lo mismo. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a partir con insuficiencia cardíaca aguda. Mira, en realidad lo de RCP igual lo vamos a ver, pero con un video al final, ya, porque en verdad me interesa que estos conceptos sí o sí se los tienen que aprender en esta unidad de cardiología, ¿ya? Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda em, se define, ¿cierto?, como la aparición rápida o gradual de signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, lo bastante graves para que el paciente necesite de atención médica urgente, ¿ya? Y el cual puede llevar al ingreso hospitalario no planificado o a la atención en el servicio de urgencia, ¿ya? Así es como vamos a definir la insuficiencia cardíaca propiamente tal. ¿Por qué es relevante la insuficiencia cardíaca? Porque es la primera causa de hospitalización en personas de más de 65 años, ¿ya? Y además se asocia con altas tasas de muerte y de reingreso hospitalario. Asimismo, la mortalidad hospitalaria va a variar entre un 4 y un 10%, y la mortalidad al año después del alta puede ser de un 25 a un 30%. Entonces, esta cosa es súper importante porque la insuficiencia cardíaca, si no se maneja de manera adecuada, va a llevar a los pacientes tanto a que reingresen al hospital como a que reconsulten en el servicio de urgencia. Y ambas cosas son las que van a encarecer los costos en el servicio de salud, ¿ya? En cualquier sistema. Ahora bien, ¿de qué va a depender la gravedad clínica y la evolución hospitalaria? Básicamente de tres cosas. Vamos a tener un sustrato cardíaco, ¿ya? Que en el fondo va a ser la falla o la patología propiamente tal, que va a hacer que se manifieste la insuficiencia cardíaca. Van a haber factores precipitantes, como lo habíamos visto anteriormente, y además de eso vamos a tener comorbilidades asociadas y todas estas van a dar cierta gravedad clínica y van a determinar una evolución hospitalaria, ¿ya? Ahora, como habíamos hablado anteriormente un poquitito en la clase de shock, cuanto a la presentación, puede ser la primera manifestación de insuficiencia cardíaca, o sea, una insuficiencia cardíaca de nuevo, ¿ya? Y esta puede ser por una disfunción miocárdica aguda dada por etiología isquémica, etiología inflamatoria, tóxica, o puede ser por manifestaciones de algún tipo de insuficiencia valvular aguda o por taponamiento pericárdico. Estas cosas te van a dar una insuficiencia cardíaca como debut, por decirlo de algún modo, ¿ya? En cambio, por otro lado, vamos a tener la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Y estas van a estar dadas por procesos, por ejemplo, infecciosos como factores precipitantes, como hipertensión arterial no controlada, alteraciones de ritmo, es decir, arritmias, por ejemplo, la falta de adherencia al tratamiento, que es una cosa súper, súper, súper importante que siempre tiene que estar preguntando a los pacientes. A veces pasa que se les acaban las recetas, ¿no es cierto? Y por alguna razón dejan de tomar su medicamento, ¿ya? O pueden presentar más de alguno de los factores anteriormente que les he señalado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca avanzada de nueva aparición? Lo primero que nosotros tenemos que buscar, ¿cierto? Es el paciente con una historia, ¿ya? Una historia con signos o síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Lo mismo que les decía el otro día en la urgencia, el paciente va a llegar, va a estar descompensado, ¿no es cierto? Y nos vamos a dar cuenta y en base a los síntomas clásicos, ¿no es cierto?, que conocemos de semiología, ¿ya? Nos van a hacer pensar en la insuficiencia cardíaca como una posibilidad. ¿Qué le vamos a tomar? Un electrocardiograma, la oximetría, un ecocardiograma, pero en la ecoscopía, lo que les mencionaba anteriormente, por eso es súper importante irse familiarizando con este examen, ¿ya?
Vamos a tener también pruebas de laboratorios iniciales, como les contaba, la ecografía pulmonar, porque la ecografía pulmonar te permite visualizar todo lo que son las líneas B, por ejemplo, o si es que hay derrame pleural, todas esas cosas no las puedes ver rápidamente con la ecografía, no necesitas esperar a que te llegue ¿cómo se llama? La radiografía, ¿ya? Y lo otro, por supuesto, la determinación del péptido natriurético. Nosotros vamos a pedir un péptido natriurético, ya que en el hospital que tenemos el NT-proBNP, que ese examen te sale menos de 300, eso descarta la enfermedad, ¿ya? Descarta la insuficiencia cardíaca como una causa, tiene un alto valor predictivo negativo, ¿vale? Por lo contrario, si sale positivo, ya ahí se va acercando más a una posibilidad diagnóstica, ¿ya? Entonces, el NT-proBNP es súper importante cuando nosotros vamos a realizar el triage de los pacientes en la urgencia. Entonces, si el NT-proBNP nos sale menor a 300, difícilmente esto va a ser una causa, ¿no es cierto?, de insuficiencia cardíaca como una posibilidad, ¿ya? Y lo otro que tienen que tener en cuenta que el NT-proBNP va ajustando según la edad, ¿ya? Para que este cuadrito ahí lo vayas teniendo en cuenta, ¿ya? Que existe una zona, como una zona gris, como todo, que complica siempre las cosas, ya en la cual la correlación no va a ser tan exacta y otros elementos nos van a ayudar a dilucidar de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, existen condiciones en que los valores de ProBNP pueden dar altos o pueden dar falsamente bajos, ¿ya? Alteraciones con los valores bajos de NT-proBNP que pueden ser falsamente bajos en pacientes obesos, ya en edema pulmonar agudo, en insuficiencia cardíaca derecha o en insuficiencia cardíaca en fase terminal. Estas cosas tienen que saberlas porque se las pueden preguntar, ¿ya? Y el ProBNP alto también va a estar exageradamente alto en pacientes con FA o en pacientes con falla renal. ¿Ya? Aquí está listado. Algunas cosas las voy pasando más rápido en virtud de que tenemos harto por revisar en este ratito. Pero aquí está listado las cosas que conversamos la semana pasada que pueden ser como factores precipitantes. ¿Se acuerdan que nos hablábamos? Ahí está, ¿vale? Entonces, como desencadenante, tener recordar, ¿no es cierto?, como la falla, ¿ya? Olvidarse de los medicamentos, las arritmias, isquemias, infección, el estilo de vida, la ingesta de sal, ¿no es cierto? Alteraciones como, más que alteraciones como ciertas condiciones como el embarazo, el hipertiroidismo, la falla renal o la patología pulmonar embólica, ¿ya? Y esto es súper importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Ya existen, en cuanto a la presentación clínica de la insuficiencia cardíaca aguda, ya diferentes tipos de presentaciones clínicas que ustedes van a encontrar. Y eso era más o menos lo que les iba explicando el otro día en la clase de choque. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener una descompensación aguda, ya, de una insuficiencia cardíaca crónica, ya, en la cual vamos a tener disfunción del ventrículo izquierdo, retención renal de sodio y agua, acumulación de fluidos, la presión intraventricular aumentada. Y esta presentación es en días, o sea, el paciente va a llegar y no es cierto, nos va a referir que es hace días que se viene sintiendo medio raro, ¿ya? Vamos a tener alteraciones hemodinámicas importantes, como las que conversábamos el otro día, con presión estéril diastólica y presión de capilar pulmonar, que era lo que yo les explicaba que se medía con este Swan-Ganz, ya que van a estar aumentadas con un gasto cardíaco bajo normal. Entonces, este es el clásico paciente que se conoce como el paciente húmedo caliente o seco frío y en una fase más avanzada. Y en estos casos, el tratamiento principal, ya, paciente seco y frío, y el paciente que francamente esto ya está mucho más avanzado y está en un shock propiamente tal, pero en este caso, el paciente, la primera y más del 90% de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada se presentan bajo esta modalidad, ¿ya? Entonces, en ese caso, el tratamiento, siempre ustedes que reciban una insuficiencia cardíaca de base descompensada, el tratamiento principal, siempre que se los pregunten, de primera línea son los diuréticos, y los diuréticos, como vamos a ver, en altas dosis, ¿ya? Eso como primera cosa.
Otra forma de presentación es el edema pulmonar agudo, en el cual nosotros vamos a tener una poscarga aumentada, una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo predominante asociada a ciertas valvulopatías. Aquí lo que vamos a tener es una redistribución de los fluidos en los pulmones e insuficiencia respiratoria aguda además. Y esto se va generando de manera rápida, ¿ya? Esto el paciente se va a ir descompensando en horas, ¿ya? Y lo mismo, vamos a tener alteraciones, el gasto cardíaco puede estar normal, las presiones capilar pulmonar van a estar aumentadas, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo también van a estar aumentadas. Y este es el paciente clásicamente congestivo, que se ve bien perfundido, pero que está como en insuficiencia respiratoria a raíz de la congestión, ¿ya? El tratamiento principal aquí van a ser los diuréticos. Otra forma de presentación, la insuficiencia cardíaca aislada, en que vamos a tener una disfunción del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar precapilar, la presión venosa central aumentada y a menudo hipoperfusión. Vamos a tener una presentación gradual o rápida, también con una presión telediastólica del ventrículo derecho, en este caso aumentado, con un gasto cardíaco bajo. El paciente va a estar frío clásicamente, ¿ya? Y los diuréticos son los que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, para la congestión periférica, y en este caso va a ser súper importante el uso de inótropo y de vasopresor, específicamente cuando tenemos fallas ventriculares derechas, el uso de la mirrinona, ¿ya? Y el caso, por último, shock cardiogénico, es una disfunción cardíaca grave, hay una hipoperfusión sistémica, si ustedes se fijan en todas las anteriores, puede haber una presión sistémica que va a estar, ¿cómo se llama? Aumentada, ¿ya? Pero en el caso de shock, por supuesto, el paciente ya va a estar en una fase más avanzada de la enfermedad, hemodinámicamente inestable, y podemos tener una presión arterial que va a estar más bien baja. Este paciente va a estar congestivo efectivamente, ¿ya? Y va a estar frío. Y en este caso, aquí ya partimos con inotrópicos de Fenton, ¿ya? Agentes inotrópicos y vasopresores. Lo que hablábamos anteriormente, la noradrenalina acompañada de un inótropo que va a ser habitualmente la mirrinona o la dobutamina, ¿ya? Y si en base a eso además, el paciente sigue congestivo, tampoco es capaz de orinar ni nada de eso. Lo que vamos a tener que sumarle es el tratamiento de sustitución renal. ¿Ya? Entonces, la congestión en la insuficiencia cardíaca se define, ¿no es cierto? Esto es súper importante, algo texto, pero lo importante es que esto se define como la acumulación de líquido en el compartimento intraventricular y en el espacio intersticial como resultado de aumento de las presiones en el llenado cardíaco. Y eso básicamente, ¿en qué se traduce? En que los pacientes en el fondo van a tener una alteración en el intercambio gaseoso, porque en el fondo el espacio está ocupado por agua, básicamente por así decirlo. ¿Y qué es lo importante de esto? Que esta congestión es la principal causa de que los pacientes consulten tanto en urgencias como la necesidad de hospitalización. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que atacar principalmente? La mayoría de las veces los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica a la congestión. ¿Ya? Entonces aquí está la clásica clasificación de Stevenson, en lo que les conversaba, de acuerdo al grado de congestión y al grado de hipoperfusión. Ya, esto es importante tenerlo en cuenta básicamente más que todo como un concepto más bien teórico, ¿ya? Pero que en la práctica se utilice, y más que todo porque les va a ayudar a entender un poco todo el espectro de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Así que por eso más que todo yo les diría que se lo repasen porque les va a ayudar a entender un poquitito mejor. Entonces, estos eran los protocolos, los algoritmos que me imagino que se los revisaron, como acordamos el otro día, ¿no es cierto? Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca aguda, nosotros tenemos que ver si es que tenemos el paciente con congestión, sobrecarga de fluidos, ¿no es cierto? Y a ver si es que asociado a eso hay hipoperfusión, o sea, si es que el paciente está choqueado. Si el paciente no está choqueado, lo primero que tenemos que pensar en hacer es en los diuréticos, y diuréticos en alta dosis. Ahí vamos a ver que alta dosis no estamos hablando de 20 miligramos por una vez, estamos hablando de dosis full, así, mínimo 160 miligramos de furosemida endovenoso. Sin asco no le va a pasar absolutamente nada, ¿ya?
Si es que hay alivio de la congestión, optimizar el tratamiento farmacológico y sería, ¿ya? Si es que no se alivia la dosis de la congestión, ahí vamos a ver más adelante también, uno puede duplicar la dosis que le dio anteriormente, o sea, podemos llegar a darle, no sé, si partimos con 80 primero, le damos 160, si le dimos 160, después le podemos dar hasta 250, ¿ya? Y si no orina con eso, ya estamos sonados y ahí el paciente lo que hay que hacer es hacer la terapia de reemplazo renal, ¿ya? O sea, lo intentamos una vez, una dosis alta, otra vez, nada, diálisis, fin, se acabó el asunto, no hay nada de vuelta que dar, ¿ya? Por el otro lado, si es que el paciente está choqueado, también tenemos que pensar en los diuréticos, pero además agregar en los inótropos, ¿ya? Si hay una alteración, una mejoría en la perfusión, ya, y una mejoría en la congestión, considerar, ¿no es cierto?, también, o sea, si es que eso no sucede, considerar también los vasopresores, como la norepinefrina, ¿ya? Y si persiste, ¿no es cierto?, aquí tenemos que pensar ya en la asistencia de circulación mecánica, ¿ya? O las terapias de reemplazo renal, y dependiendo de la edad y la patología del paciente, considerar los cuidados paliativos. ¿Ya? Si hay alguna duda, me la pueden ir haciendo al tiro nomás, no hay ningún problema. ¿Ya? Doctora, Dime. yo tenía una consulta. Dijo que si no funcionaban los diuréticos, A ver, espérate un poquito. Ya, a ver, ahora sí. ahí sí, creo que estaba sonando doble. Ya, y bueno, dijo que si no funcionaban los diuréticos, ¿hay que pasar al tiro a ponerlo para trasplante o con la diálisis podría llegar a funcionar? No, 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 lo primero es la diálisis. ¿Ya? Lo primero es la diálisis. ¿Ya? Ya, ¿y eso puede llegar a sacarlo de eso o en qué porcentaje realmente funciona antes de llegar Como al no tenía trasplante? otra pregunta. Como antes de tener que llegar a un trasplante renal. Sí, claro, la mayoría de los pacientes andan bien. La Ah, mayoría ya. de los pacientes tú los conectas, los pones a diálisis, se descongestiona y la mayoría andan bien. La cantidad de pacientes que tienen que requerir diálisis son mínimas. ¿Ya? Pero quedan con un daño renal significativo. Depende, a veces sí, depende del estado basal. Pues si un paciente que tiene una enfermedad renal crónica en etapa 4 y ahora quedó en diálisis, lo más probable es que difícilmente vaya a salir del estado. Pero, por ejemplo, si un paciente, no sé, obeso, que tenía una insuficiencia cardíaca de base y que llegó descompensado por una neumonía, en el cuadro agudo puede que requiera de la diálisis, pero después ya se sana y no la requiere más. Ya, Entonces, todo depende. ¿Ya? ya. Mm, gracias. Entonces, en el edema pulmonar agudo, ya aquí sí necesitamos el oxígeno, la asistencia ventilatoria, porque aquí tenemos un paciente que está con insuficiencia respiratoria en sí, ¿ya? Y este paciente puede estar hipertenso o hipotenso, o con signos de hipoperfusión, o sea, choqueado, ¿ya? Entonces, aquí para que les vaya quedando claro, todos estos pacientes pueden conjuntamente presentar un estado de shock si es que están hipoperfundía. Entonces, como hablamos la semana pasada, esto no es lo uno o lo otro, ¿ya? Es un continuo de la enfermedad, entonces en ese sentido pueden tener, no es que o tenga EPA o que tenga shock, sino que el EPA puede evolucionar en estado de shock. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos un edema pulmonar agudo, nosotros tenemos que darle oxigenoterapia, asistencia ventilatoria al paciente. Ya vamos a agregarle una Venturi, vamos a agregarle una CENAF, vamos a colocarle ventilación mecánica no invasiva y si nada de eso funciona, vamos a tener que conectar el ventilador mecánico nomás. ¿Ya? Si es que tiene buenas presiones, intentar con los diuréticos, intentar con los vasodilatadores, ¿ya? Y si con eso no anda bien, de nuevo, considera la terapia de reemplazo renal. ¿Ya? Y si con eso anda bien, básicamente optimizar el tratamiento farmacológico, porque la mayoría de las veces las causas de estas descompensaciones tienen que ver con el tratamiento farmacológico insuficiente. ¿Ya?
Ahora, cuando tenemos la falla cardíaca derecha, por ejemplo, un síndrome coronario agudo con implicación en el ventrículo derecho o embolia pulmonar TEP, ¿ya? ¿No es cierto? Que afecta al pulmón, al ventrículo derecho. Aquí lo más importante es optimizar el estado de los fluidos, ¿ya? Y en ese sentido tiene que ver con el tema de em, si es que ese síndrome coronario agudo con implicación del ventrículo derecho o embolia pulmonar aguda, si es que ese es el escenario, obviamente hay que tratarlos de manera específica. El TEP tiene un tratamiento específico y el infarto tiene un tratamiento específico. Ahora bien, puede que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca derecha y la causa no sea ninguna de esas dos cosas, sino que porque tiene una miocardiopatía arritmogénica o porque tuvo un infarto en el ventrículo derecho y quedó con secuelas en ese lado y el manejo es similar en el sentido de la congestión, diuréticos de asa, y siempre, siempre que tenemos perfusión, darle los inótropos y los vasodilatadores, ¿ya? Vasopresores, que diga, ¿ya? Entonces, lo mismo. Si se fijan, el tratamiento para todos es muy, muy, muy similar, salvo que hay que ir identificando cuáles son las causas de cada uno de ellos, porque en ciertos puntos las medidas terapéuticas iniciales pueden ir variando. Doctora, Ahora bien, ¿sí? una consulta. En el caso para tratar con diálisis, ¿cuál es la opción como mejor? ¿La peritoneodiálisis o la hemodiálisis? No, siempre, siempre, siempre es la hemodiálisis. Siempre, Ya. siempre, siempre. La peritoneodiálisis, para que un paciente empiece con peritoneodiálisis, es un parto, porque primero tienes que colocarle el catéter. Entonces, esas son cosas que son todas diferidas, eso, nada de eso sucede en agudo, ¿ya? De hecho, los pacientes que se dializan en agudo, tú le colocas un catéter transitorio de diálisis, ¿ya? Se lo colocas por vía yugular o por vía femoral, ¿ya? Por eso es un catéter transitorio. Ya Ya. siempre, siempre aparece en la vía. Y a veces, aunque los pacientes tengan fístula, los flujos de la diálisis en el paciente choqueado tienen que ser flujos súper altos. ¿Ya? Entonces, a veces los flujos de la fístula no dan, y aunque tenga fístula el paciente, tú igual le tienes que colocar un catéter de diálisis. ¿Ya? Entonces, el paciente choqueado, aunque tenga fístula, porque ya se dializa en crónico, igual tienes que colocar el catéter por los flujos. ¿Ya? Sí, gracias, doctora. Vale, entonces paciente con shock cardiogénico, por ejemplo, síndrome coronario agudo. ¿Qué pasó? Bueno, síndrome coronario agudo con o sin complicaciones mecánicas, obviamente identificar y tratar las causas. Acuérdense que siempre que tenemos al paciente con shock cardiogénico, dentro lo primero, acuérdense identificar el paciente que está hipoperfundido, el paciente que está en shock con las cosas que nosotros dijimos. Dentro del manejo inicial está la monitorización, están las vías venosas, está la toma de exámenes iniciales y está identificar la causa, porque el tratamiento del shock no es único y específico, va a depender más o menos de hacia dónde nosotros estemos dirigiendo la causa, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de lo que sea, si es un infarto, ¿no es cierto? Tratar el infarto con la ISP urgente, que eso quiere decir la terapia de revascularización, ¿ya? Considerar los inótropos, considerar los vasopresores, pero fíjense que por lo mismo que hablábamos de esto de la demanda de oxígeno, los vasopresores están con recomendación 2B, ¿ya? Si la mejoría de la hipoperfusión y la función orgánica no se da, considerar la asistencia circulatoria mecánica, o sea, el ECMO, el Impela, todas las otras cosas que hablamos la semana pasada, ¿ya? Y si va mejorando y retirando de a poquito todas las medidas que ya hemos instaurado, ¿ya? Y continuar el tratamiento según la patología etiológica subyacente. Ahora, tratamiento con insuficiencia cardíaca aguda, nosotros lo que tenemos que hacer es ver si el paciente con shock cardiogénico tiene o no tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, ¿ya? Esa es la fase urgente desde el primer contacto médico, ¿ya? Entonces, le vamos a dar el apoyo farmacológico, el apoyo
el apoyo ventilatorio que requiere el paciente y el tratamiento inicial, ¿ya? Y lo más importante, este algoritmo que está acá, ya que se lo tienes que aprender para identificar las causas de la etiología aguda. Ya el síndrome coronario agudo, la emergencia hipertensiva, la arritmia, las causas mecánicas, embolia pulmonar, infección, taponamiento cardíaco. Esta pregunta, esta cosita, apréndansela, ¿ya? Porque probablemente una pregunta de prueba, ¿ya? ¿Cuáles son las causas más probables? ¿Cuáles causas tendría que descartar usted en un paciente con shock cardiogénico? ¿Ya? Por si acaso. Entonces, cuando tenemos el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, vamos a tener objetivos específicos y procedimientos asociados. Inmediatamente tratar de aliviar los síntomas, identificar la etiología, mejorar la congestión. Eso de mejorar la congestión con los diuréticos es una cuestión clave, chiquillos, donde tengan miedo a los diuréticos, ¿ya? Y eso de 40 miligramos de furosemida de verdad que no sirve para nada. Sobre 80 por lo menos, 120 para arriba, ¿ya? Y en paralelo, como les decía, iniciar el tratamiento de asistencia circulatoria y respiratoria, que eso tiene que ver con las drogas vasoactivas, etcétera. Es como todo un algoritmo que va avanzando y hay tratamientos de por medio que vamos a ir sumando, ¿ya? Seguir buscando la etiología y hacer los tratamientos pertinentes. Y antes del alta, de acuerdo a las causas que nosotros identificamos, hacer las conductas pertinentes, ¿ya? En cuanto al oxígeno almarzado, no se debe administrar sistemáticamente el oxígeno a los pacientes hipoxémicos, ya que genera vasoconstricción y puede generar reducción de gasto cardíaco. En cuanto a los diuréticos, esto es lo que yo les decía, ya que es que recibe algún tratamiento oral, pero la mayoría de las veces son pacientes que ya han utilizado los diuréticos, ya que sea un paciente que esté debutando congestivo, es muy raro, muy raro. Entonces, mínimo, uno hace el doble de la dosis oral que está recibiendo el paciente. En general, los pacientes no reciben menos de 40 miligramos de furosemida al día. Entonces, por lo bajo, partir con 80, menos que eso no les sirve para nada. Y es más, yo partiría, yo en general en la cardio cuando los pacientes están congestivos les paso 160 miligramos al tiro de uno, ¿ya? Y uno en estricto rigor lo que debería hacer es medir los niveles de sodio urinario, ¿ya? Que son, no sé, hace habitual dosis horaria. Si es que anduvo bien, repita la dosis ya cada 12 horas hasta terminar de descongestionar el paciente. Si es que no anduvo bien, duplique la dosis hasta alcanzar una dosis máxima, ya vuelva a medir el sodio urinario, pero en verdad eso se puede pedir, pero nunca lo hacemos. Lo que hacemos en la práctica es medir la diuresis horaria. Y si no responde, no, y a pesar de duplicar la dosis, no responde a nada de eso, y ahí lo que tenemos que empezar a hacer es pensar en la terapia de reemplazo renal. Y ahí ese puntito que hice el tratamiento diurético combinado, uno podría agregar también la hidroclorotiazida. ¿Ya? Las tiazidas también como potenciadores de la diuresis. ¿Ya? Aquí están todos los tipos de diuréticos que se los dejé ahí para que los revisen y se entretengan. ¿Ya? Pero en verdad, con que sepan, por supuesto, hay un montón de estudios, cosas así, que por ejemplo la acetazolamida tiene buena respuesta a la diuresis, pero en verdad no tiene ningún impacto en la mortalidad. ¿Ya? Así mismo con la furosemida no tiene ningún impacto en la mortalidad de los pacientes, pero sí bajo alivio sintomático. En cuanto a los vasodilatadores, los más utilizados son la nitroglicerina, el nitroprusiato, ¿ya? Van a reducir el retorno venoso, disminuyen la congestión y la poscarga y aumentan el volumen minuto. Van a generar un alivio en los síntomas de insuficiencia cardíaca aguda con presiones arteriales sistólicas sobre 110. ¿Ya? Se inicia en dosis bajita y se va aumentando de manera gradual, ¿ya? Tener precaución en la hipertrofia ventricular izquierda, la estenosis aórtica grave y en el síndrome coronario agudo con sospecha compromiso de tronco. Ya, y este estudio, acuérdense que les dije que no había que aprenderse ningún estudio de nada de eso, pero en este básicamente era
que mostraba el tratamiento inicial de los pacientes con los tratamientos en el fondo de la carga con la intervención en el fondo intensa, ¿no es cierto?, en los pacientes para, antes del alta, en los pacientes manejo, en el tratamiento, en el manejo habitual de los pacientes, pero que finalmente no había ninguna diferencia en la mortalidad. Pero en verdad como que se me pasó nomás, así que ni siquiera se estresen con eso. Esa en base a las diferencias de los vasodilatadores, ¿ya? En cuanto a los inótropos, ¿ya? Los inótropos se van a utilizar en caso de que tengamos bajo gasto cardíaco, pacientes hipotensos, ¿ya? Los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que tengan presión sistólica baja, que van a afectar en la perfusión, ya tienen que tener cuidado con los inótropos que tienen mecanismos adrenérgicos, ya que pueden causar taquicardia sinusal, que también lo conversamos un poquitito en la clase pasada, pueden generar, aumentar la frecuencia ventricular en pacientes con FA, pueden inducir isquemia miocárdica, pueden generar arritmias, pueden generar aumento en la mortalidad, ya, pero en verdad durante las primeras 24 o 48 horas es lo que tenemos para utilizar y darle soporte a los pacientes, ¿ya? Em, el levosimendan y los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 3 como la milrinona son los que van a ser preferibles a la dobutamina para los pacientes tratados con beta bloqueo. Pero el levosimendan tiene un efecto que es súper prolongado y los pacientes se pueden hipotensar de manera muy prolongada. Así que ese es un paciente que nosotros lo vamos a utilizar cuando ya van de salida, ¿ya? Y nosotros ya queremos en el fondo que tengan soporte inotrópico, que no está ahí hospitalizado en la carga, se les puede dejar ahí el levosimendan, pero no es algo que utilicemos tan de rutina. Lo mismo aquí la dosis de los medicamentos, pero acuérdense que la dopamina ni siquiera se la ve, ¿ya? En cuanto a los vasopresores, la norepinefrina, que siempre es la preferible, aumenta la perfusión, aunque sea un poquito a costa del aumento de la poscarga, ¿ya? Y lo ideal es combinar la norepinefrina con el agente inotrópico, que habitualmente la combinación preferida es nora y mirrinona, ¿ya? Esto solo para colocarles nomás, porque tan dopamina no, el estudio mostró que la dopamina comparada con la epinefrina en pacientes con shock aumentaba la mortalidad y a cuesta de mayor arritmias, ¿ya? Este es el estudio que también demostró en el fondo también la epinefrina a corto tiempo en la sobrevivencia de pacientes con shock cardiogénico, porque en el fondo utilizamos la noradrenalina como primera línea antes que la adrenalina, porque la epinefrina sola mostró un aumento en la mortalidad 3 veces sobre la norepinefrina, ¿ya? Y también aquí el impulso, el estudio clásico que van a empezar a escuchar, ¿no es cierto? Los ISGLT2, ¿ya? Pero que también generó una reducción de la mortalidad en el resultado primario que tenía que ver con la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la mejoría en la calidad de vida de los pacientes, ¿ya? Esto solo para mostrarles, ¿ya? El uso de morfina de rutina no, ¿ya? En los pacientes con edema pulmonar agudo, porque demostró mayor necesidad de ventilación mecánica, mayor necesidad de ingreso a UCI, hospitalización prolongada y mayor mortalidad. Así que morfina, no, ¿ya? Y esto solamente para mostrarles la asistencia circulatoria mecánica que se debe considerar temporal en pacientes con shock cardiogénico como tratamiento puente a la recuperación, puente a la decisión y puente a trasplante. ¿Ya? Puente a la recuperación, puente a decisión o puente a puente, que en el fondo es puente a trasplante. ¿Ya? Eso en el fondo es lo que tienen que saber ustedes, qué casos se tiene que indicar el ECMO como puente a mejoría, puente a recuperación, puente a decisión. ¿Ya? Y en estrategias de manejo, ¿no es cierto? En la fase de admisión de insuficiencia cardíaca que básicamente estaba ahora, y la fase antes del alta y la fase temprana después del alta que tiene que ver con todo el seguimiento de los pacientes para evitar que se vuelvan a hospitalizar. ¿Ya? Aquí se recomienda una estrategia invasiva con inicio y aumento rápido de tratamiento basado en la evidencia antes del alta, pero esto lo vamos a ver distinto en insuficiencia cardíaca crónica. ¿Ya?
Y esto también lo vamos a ver, que tiene que ver con optimizar el tratamiento previo al alta. ¿Ya? ¿Alguna duda en insuficiencia cardíaca aguda? ¿Duda, consulta? ¿No? ¿Estamos claritos? ¿Seguimos? Doctora, ¿Sí? una consulta un poco general o básica, pero los inotropos y lo que sería como la noradrenalina y la renona, como el objetivo, ¿cuál es el objetivo de darle esos medicamentos, por así decirlo? Es que en verdad los inótropos lo que hace es que te dan como más fuerza al corazón, por decirlo de algún modo. Ujú. ¿Ya? Entonces, en el fondo, para que como 20%, si está descompensado o tiene alguna patología de base que le está alterando, esa paciente, tú necesitas darle más fuerza a la bomba, ¿no es cierto?, para que mejore el gasto cardíaco, ¿ya? Y ese paciente también necesita, y esos fármacos no son vasoconstrictores, entonces en un paciente que está choqueado, tú necesitas aumentar el retorno venoso. Y eso tú cómo lo vas a conseguir con vasopresores como la noradrenalina. ¿Se entiende más o menos a Ya. grandes rasgos de eso? ¿Ya? Pero la idea es como recuperar un poco el gasto cardíaco, ¿no? Exactamente, Ya, exactamente. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda, eso en el fondo es lo que tú necesitas. ¿Ya? ya, ya. Gracias. ¿Vale? Entonces, la insuficiencia cardíaca crónica ya es un síndrome clínico caracterizado por síntomas y signos causados por anomalías cardíacas y estructurales o funcionales corroboradas por péptidos natriuréticos elevados o la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Y esto es importante que se lo sepan. Vamos a tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿ya? Y esto va a estar determinado por la FEBI. Pacientes con insuficiencia cardíaca levemente reducida, que son aquellos que van a tener una FEBI entre 41 o 49%, y pacientes que van a tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿ya? Sin embargo, también vamos a tener en estos casos ProBNP alterado y vamos a tener otro tipo de alteraciones estructurales que nos van a estar en el fondo señalando las alteraciones en el fondo del funcionamiento del corazón. Bueno, entonces la incidencia actual, anual, ajustada por edad, es de 5 a 8 por 1000 personas al año. Es mucha gente que tiene insuficiencia cardíaca. La prevalencia de 0,5 a 2% en los pacientes mayores de 65 años supera el 10%, ¿ya? Y el pronóstico es de alta mortalidad a los 5 años, con valores de 26 a 75% dependiendo de la casuística descrita. En este caso, las hospitalizaciones son súper frecuentes, la rehospitalización a los 6 meses, siendo la primera causa de hospitalización en los pacientes mayores de 65 años, ¿ya? Entonces, la insuficiencia cardíaca tiene una avanzada, tiene una mortalidad anual por muerte súbita de 30 a 50%, 20 a 30% cuadros estables, 20 a 50% cuadros inestables y 50 a 75% pacientes refractarios de bajo gasto cardíaco. ¿Ya? O sea, esta cuestión es de alta mortalidad. Ahora, lo importante que tienen que saber ustedes es cómo vamos a diagnosticar esta cuestión. ¿Ya? Ustedes cuando tienen la sospecha de un paciente con insuficiencia cardíaca, le van a pedir un ProBNP, ¿ya? Si les sale positivo, ya ustedes lo que tienen que hacer es pedir un ecocardiográfico, un ecocardiograma. Si sale normal, la insuficiencia cardíaca ya está confirmada, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Confirmar y buscar el fenotipo de insuficiencia cardíaca en base a la medición de la fracción de eyección, ¿ya? O sea, si es con fracción de eyección reducida, fracción de eyección levemente reducida y fracción de eyección conservada, porque eso en el fondo va a determinar alguna diferencia en el tratamiento. Uy, perdón. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a este paciente? Todo lo que está en él, ¿ya? Si el ProBNP le sale normal, prácticamente descarta la enfermedad, ¿ya? Así que para que no pierdan más el tiempo. Si le sale el ProBNP normal, chao, se olvidan de la insuficiencia cardíaca. Bueno, exceptuando los casos que demostré que les podía ser falsamente negativo, ¿ya?
Entonces, nosotros vamos a tener un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, detallar bien la historia, el examen físico, la medición de prueba NP, le vamos a pedir exámenes de sangre, siempre, siempre, siempre pedir el examen de orina entrega mucha información, ¿ya? Y si ese paciente tiene un péptido natriurético que está entre 400 o 2000, ese paciente puede ser referido de manera urgente, ¿no es cierto?, al cardiólogo, pero puede esperar más o menos unas 6 semanas, ¿ya? Em, pero si ese paciente tiene un ProBNP más de 2000 súper descompensado, ustedes lo tienen que derivar al servicio de urgencia para que sea evaluado a la brevedad. Ya, ahora, si le van a dar hora con el cardiólogo o qué sé yo, ese no es su problema. Ustedes tienen que cumplir con derivar al paciente. ¿Ya? Doctor, Entonces, bueno, digan, una consulta. Para que sea considerada una, por así decir, una insuficiencia cardíaca crónica y que no sea aguda, porque se supone que debería presentarse de la misma manera, pero no está en riesgo su vida, por así decirlo. o sea, es que en el fondo el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, acuérdate que se va a presentar probablemente con un edema pulmonar agudo, ya como veíamos anteriormente, ese paciente es un paciente que efectivamente tiene una insuficiencia cardíaca y que va a ser una insuficiencia cardíaca crónica, pero ese paciente lo tienes que derivar a la urgencia, porque ese paciente va a estar con requerimientos de oxígeno y va a estar en malas condiciones generales, pues va a estar polimnéico, con uso de musculatura accesoria, va a estar morado, va a estar botando todo lo que decían en semiología, esa espuma rosada por la boca, ¿ya? Ujú. Entonces, en ese caso, esta es una tratamiento con insuficiencia cardíaca aguda, un paciente que está debutando, pero que en el fondo no es su primer episodio. O sea, es su primer episodio, pero ese paciente no es que lleve así de poquitos días, ¿ya? Lleva varios días descompensados. Bueno, En los casos de aguda, ¿cómo? en los casos de aguda. Claro, lo que pasa es que ustedes tienen que tener en cuenta que estas cuestiones no es blanco-negro, ¿ya? Un paciente con insuficiencia cardíaca crónica se puede presentar como una insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Pero Mm. esta parte de la clase está pensada en el paciente que a ti te va a consultar y que te dice, doctores, lo que pasa es que yo me siento más cansado, ¿no es cierto? Me siento más agotado. Y tú le empiezas a preguntar por los síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿pero a usted se le hinchan las piernas? Sí. ¿Con cuántas almohadas duerme? Con 4. ¿Cuántas veces se levanta al baño a hacer pipí? No, como 6 veces en la noche. Entonces, un paciente que está estable, no está como para urgencia, pero te está consultando por síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, y Entonces, dime, no dije así, no. ¿sí? Sí, Ya, entonces ese paciente, tú vas a decir, chuta, este paciente probablemente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué vas a hacer tú? Le vas a pedir el electrocardiograma, le vas a pedir, por supuesto que lo vas a examinar, ¿ya? Para ver si es que tiene algún soplo, el edema, la regurgitación yugular, si es que tiene los crépitos, etcétera, y le vas a pedir exámenes. Le vas a pedir un ProBNP, que ese ProBNP te estará alterado, tú ya tienes la clínica, tú ya vas a decir, ese paciente tiene insuficiencia cardíaca, le vas a pedir el ecocardiograma, porque rápidamente, o sea, si tú tuvieras toda la disponibilidad, tú le vas a pedir todos los exámenes al tiro, pero estas cosas no las vas a tener al tiro. Entonces, sobre todo en la PS, que ni siquiera tienen todos los medicamentos para insuficiencia cardíaca, tú tienes que empezar inmediatamente a tratar a ese paciente ya lo antes posible y dejarle el tratamiento con diuréticos, con losartán, con espironolactona, que es lo que van a tener en el consultorio probablemente. ¿Ya? ya. Hasta que Ujú. lo vea el cardiólogo para establecer el diagnóstico y ver las causas precipitantes. ¿Ya? Ahora, distinto al paciente que te dice, no es que yo vengo casándome hace mucho tiempo, pero ahora ese paciente te llega polimnéico, te llega agitado, te llega cianótico que no puede respirar, ¿ya? Y tú lo escuchas y lo vas a ocultar y un paciente que crepita de arriba abajo por los dos lados. Ese es un paciente que está con un edema pulmonar agudo, ¿ya? Ya. Entonces, todo esto es un espectro de posibilidades, desde la insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica, hasta el paciente que está con
¿cómo se llama? Em, Hacia el paciente que está en el fondo con, por ejemplo, con un infarto, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son espectros en los cuales tu paciente se te puede presentar. Ahí sí. Ya. Bueno, la clasificación de la capacidad funcional, que eso ustedes ya se la saben, siempre tienen que preguntarla. Hay un montón de etiologías que ustedes cuando revisen la guía la van a revisar, pero tienen que saberse estas cuatro, ¿ya? Porque estas son las más frecuentes, ¿ya? Las que se llevan como el 80% de todas las causas de la insuficiencia cardíaca. Las arritmias, las valvulopatías, la hipertensión, la enfermedad coronaria, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les pregunten cuáles son las etiologías de la insuficiencia cardíaca, aunque digan estas cuatro, estamos regios, ¿ya? Bueno, hay muchísimas, ¿ya? Pero esas cuatro son las principales y las principales las cuales tienen que apuntar y las que tienen que descartar sí o sí en sus pacientes, ¿ya? Ahora, en cuanto al manejo, aquí hay, bueno, la verdad es que actualmente esto no se pone en práctica, pero la verdad es que lo que más tiene evidencia que disminuiría tanto las hospitalizaciones, ¿no es cierto?, como las consultas de urgencia, tiene que ver con los programas de manejo de seguimiento cercano de los pacientes, de estarlos llamando, ajustar las terapias farmacológicas, ajustar las dosis de los fármacos de las dosis de diuréticos, como un seguimiento telefónico súper seguido. Y eso cuando yo hice mi trabajo de fin de beca, hicimos una evaluación económica con eso, y a pesar de que tú tenías más personal, demostró ser mucho más costo efectivo para el sistema sanitario, ¿ya? Eso por un lado súper importante. Y ahora los medicamentos, ya que por un lado esto les coloqué los estudios solo para que sepan cuáles son, no es necesario que se los aprendan, pero sí es importante que se sepan los medicamentos, ¿ya? Y que tienen que saberse los nombres, cuáles son, ¿ya? Porque hay medicamentos en insuficiencia cardíaca que reducen mortalidad y otros que no. Por ejemplo, la furosemida es un medicamento súper importante que hay que indicarlo, ¿no es cierto?, para el manejo sintomático, pero no reduce mortalidad, ¿ya? Entonces, como primera cosa están los beta bloqueos, ¿ya? Que reducen mortalidad, hospitalizaciones en 29 a 38%. Entonces, esto se los tienen que saber sí o sí, ¿ya? Los inhibidores de la natrilicina y receptor de angiotensina, los famosos ARNI, son más efectivos, ¿ya? Y aquí es donde van a escuchar el famoso el entresto, ¿ya? Más efectivos que los IECA y la mortalidad en hospitalización y en síntomas, ¿ya? Así que esto también se lo tienen que saber, ¿ya? Em, los ANI también, lo que sí tienen efectos adversos en relación al ortostatismo porque son hipotensores súper potentes y además pueden estar asociados a hipercalemia. Entonces, esas cositas, lo que está más negrito, eso sí se lo tienen que saber, ¿ya? Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los IECA, estos son los ensayos, los estudios que demuestran nuestra efectividad. Todo esto que yo les he dicho hasta ahora, todo reduce la mortalidad, ¿ya? Y nuestro medicamento mejoría la mortalidad, los síntomas y las hospitalizaciones. Y el de primera línea no es el losartán, sino que es el enalapril, ¿ya? Lo que pasa es que el enalapril lo que va a generar es harta tos, ¿no es cierto? Y eso en el fondo es lo que evita. Y aparte que los saltan el problema, o sea, el enalapril es que hay que darlo 2 veces al día, ¿ya? Entonces eso tiende de repente un poquito a disminuir la adherencia a la terapia, ¿ya? Los bloqueadores de receptores de angiotensina, el losartán, ¿no es cierto? También los antagonistas receptor de mineralocorticoides, la espironolactona, entonces esos medicamentos ustedes se los tienen que saber. Y no sé si ya lo habían escuchado como los cuatro fantásticos, ¿no es cierto? Que son los ARNI, la espironolactona, los beta-bloqueos y los ISGLT2, ¿ya? Que son los que vienen ahora, que también reducen las hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular y global. Ya, y que estos de ahora último que se introdujeron, ¿no es cierto? Fueron el boom de la insuficiencia cardíaca. La gente ya no se muere de insuficiencia cardíaca. Una vez que se instaura el tratamiento, se mantiene súper bien, pueden permanecer mucho tiempo bien compensados, afortunadamente. ¿Ya?
Aquí solo para mostrarles los estudios nomás, que son el DAPA-HF, ¿no es cierto? Y el Emperor, que también son de los famosos para de los estudios clásicos de estos medicamentos. ¿Ya? Entonces, como ven aquí ustedes en esta tablita, en este gráfico, la mortalidad cómo disminuyó asociado al uso de los cuatro fantásticos. Y que es importante con eso, que lo más importante, chicos, es que esta terapia sea instaurada los cuatro medicamentos de una a la brevedad y ir ajustando la dosis de manera escalonada. O sea, damos los cuatro medicamentos de una, ¿ya? Y se va ajustando la dosis con el tiempo. No es que yo parta de uno primero, después le agrego al otro, después le agrego al otro. Lo que tiene más evidencia y lo mejor para los pacientes, que está demostrado, ¿no es cierto?, en otro estudio que no me voy a llenar de estudios ahora, es partir con los cuatro medicamentos de una y antes del alta, el paciente se tiene que ir sin congestión clínica, ¿ya? Objetivada. Clínica, idealmente visceral, que eso se puede hacer con una ecografía, ¿ya? Entonces, el diagnóstico temprano y la categorización correcta de la insuficiencia cardíaca ayuda precozmente a cambiar el curso de la enfermedad. La terapia médica óptima es fundamental porque cambia el pronóstico por disminución de la hospitalización y la mortalidad y mejoría en la calidad de vida. Y su ajuste rápido favorece la disminución de la mortalidad a partir de la segunda semana del inicio de la terapia, ¿ya? Y considerar la corrección de la ferropenia. Aquí es súper importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica identificar todas las comorbilidades y dentro de esas están las anemias ferropénicas. Ya a veces los pacientes no tienen una anemia clínica, pero sí pueden tener ferropenia. El manejo de esa ferropenia bajo ciertos criterios, que eso también es de resorte de cardiología, tiene una mejoría clínica significativa. ¿Ya? Uy, perdón. ¿Qué más? La terapia teológica y el manejo multidisciplinario de las comorbilidades favorece una mejoría de la respuesta y una visión completa de un equipo de salud ayuda, ¿no es cierto?, a lograr mejores resultados tanto en la rehabilitación como en el seguimiento a corto y mediano plazo, ¿ya? Contemplar siempre, siempre, por supuesto, la suspensión de los hábitos tóxicos y esto es súper, súper importante, la triple vacunación, ¿ya? No está claro por qué, pero la vacuna contra la influenza disminuye la mortalidad en estos pacientes y no tiene que ver porque se enfermen menos, tiene otro mecanismo, ¿ya? Y ese mecanismo no está muy bien claro, pero lo que sí está claro es que disminuye la mortalidad, así que todos los pacientes se mandan a vacunar, ¿ya? Así que dudas, consultas, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos a hacer los otros que les había prometido, que es lo del videíto del paro cardiorrespiratorio. Es que sé que de verdad es demasiada, demasiada materia para, para solamente 2 horas. Yo creo que esto debería ser como 4 clases. A ver, ¿dónde está? Aquí. No están viendo ni una pantalla, ¿no es cierto? No, nada. No, doctora. Doctora, una consulta. A mí Ujú. me quedó una duda, tiene que ver con algo puntual nomás, pero es lo de la triple vacunación. Como, ¿qué incluye? O sea, sé que la influenza, pero ¿por qué se llama triple vacunación? Es que dependiendo de la edad, tienen que vacunarse también contra el neumococo, la influenza y el COVID, po. Ah, ya. Vale, gracias. ¿Dónde era que lo tenía? Ya, lo tenía a mano. Esperen un poquito. Aquí está.
¿Saben algo de paro cardiorrespiratorio o no? No, RCP, no. ¿Ah? RCP ¿RCP? nomás. Ya, muy bien. Ya, entonces, denme un segundito para compartirles ahí el videito, que en verdad es como para contarles el tiempo que dura esto y irles contando, porque como les decía, o sea, en una hora es imposible alcanzar a hablar del choque y de paro, pero igual me parece súper mala idea de que no vean estas cosas, por lo menos para que tengan una idea, ¿ya? Entonces, denme un segundito. Y entonces, mientras vamos viendo el video, yo les voy contando algunas cosas que me parecen relevantes. Bueno, en todo caso, en el documento que les compartí, el Power que les compartí con Belén, ahí estaba toda la parte de paro también. ¿Sí? ¿Lo vieron, no es cierto? ¿No es cierto? Sí, claro. Ya, muy bien. Entonces, en este video lo que vamos a ver es cómo realizar el RCP, ya solo como manera introductoria, ¿no es cierto? Contarles que, bueno, todas estas guías de reanimación cardiopulmonar están siendo actualizadas periódicamente, ¿ya? Y cada cierta cantidad de años, tanto la ASCA como la guía europea, ¿no es cierto?, van sacando sus propias actualizaciones basadas en ciertos consensos, ¿ya? Ahí va el link del último, que es el ILCOR 2025, en base a las que los de la ASCA y de la Sociedad Europea, ¿no es cierto?, van sacando sus propias guías, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? La reanimación cardiopulmonar tiene que ver cuando nosotros detectamos un paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Existen cosas que nosotros tenemos que hacer, como vamos a ver acá, y que está estandarizado de preguntarle al paciente ciertas cosas, como en el fondo cómo se llama, saber si está bien. Si es que no hay respuesta, tenemos que tomar el pulso es carotidio, siempre carotidio, y si no tenemos respuesta en base a eso, en 10 segundos, ya eso está súper estandarizado, que tiene que ser 10 segundos, empezamos la reanimación, ¿ya? Para que ustedes sepan, la incidencia es de 55 a 110 casos por 100.000 habitantes al año, tiene una alta mortalidad, un paciente que cae en paro, una mortalidad casi el 90%, ¿ya? Y lo importante es que te permite la reanimación cardiopulmonar adecuada, una, que el paciente no se te muera, y otros son disminuir las secuelas neurológicas, ¿ya? La mayoría, y hay otras cosas importantes que tienen que saber, es que existen ritmos de paro, ¿ya? Y esos ritmos de paro ustedes se los tienen que saber, ¿ya? Los ritmos de paro son la asistolía, la actividad eléctrica sin pulso, la taquicardia ventricular sin pulso, porque puede haber taquicardia ventricular con pulso, y la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular siempre es sin pulso, ¿ya? Entonces, esos son los 4 ritmos de paro, ¿ya? Que se los tienen que saber. ¿Y qué es lo importante de esto? Que hay ritmos que son desfibrilables y no desfibrilables. Si es una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, esos por definición son desfibrilables y se tienen que desfibrilar como la palabra los dice, ¿ya? Todo esto va de la mano de una cadena de supervivencia, ¿ya? Que tiene que ver con activar rápidamente las alarmas, ¿ya? Y reanimar de manera precoz al paciente. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a nosotros pensar que el paciente está en paro? Cuando existe una pérdida de conciencia, una ausencia de respiración efectiva, ¿ya? En presencia de gasping, el gasping no es una respiración efectiva, y además hay una ausencia de pulso central.
carótido femoral, pero principalmente es la de carótida. Están definidas aquí también en el Power que van a ver las compresiones de alta calidad, las ventilaciones de rescate, ¿ya? Y todo el protocolo de reanimación. ¿Ya? Hay otro cuadrito ahí también que van a ver, uno como que es de la AJA, el último, y el otro con las modificaciones, con las últimas de que salieron este año actualizadas con lo que les comenté anteriormente. Lo otro importante que tienen que saber son los cuidados postparto, ¿ya? Que tiene que ver con el control de la temperatura, el objetivo es la normotermia, ¿ya? Y para definir el pronóstico, principalmente uno espera 72 horas para definir el pronóstico de los pacientes, ¿ya? Así que mira, eso con que sepan, lo que me interesa que sepan en este nivel son cuáles son los ritmos de paro, los ritmos desfibrilables, ¿no es cierto? La importancia, cómo se diagnostica. Y esta cosa está súper, súper estandarizada. Están viendo mi pantalla compartida, ¿no es cierto? Sí, Sí, doctora. La que dice cómo realizar animación cardiopulmonar. Sí, Sí, doctora. doctora. Ya, ya. Espérate que me volví. No, me volví a escuchar de nuevo. Aquí sí que necesito que... tú. Espérame, mi amor. Espérame. Estoy en la clase todavía. ¿A dónde? No alcanzo a leer. Espérenme un segundito, ¿ya? Córrele, cancela. Ah, se está actualizando, déjalo nomás. Oye, después, ¿cómo se de la foto? Ya, ya. Y que me está preguntando cosas de Pokémon Go. Ya. Ya podemos hacer el video y ver que está en mi celular. Mm. Ay, me quiero salir de esta reunión de mi teléfono. ¿Dónde sale la partecita? ¿Ya me escuchan ahí, sí? Sí, sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Muy bien. Y ahora, esta cosa. Tiene- Ya. Entonces, ahora, ya, y están viendo la pantallita, ¿no es cierto? Sí, Sí, doctora. Ya, perfecto.
Ya, mira, no se demora mucho, son 8 minutitos y estamos listos, ¿vale? ¿Se ve y se escucha bien, verdad? No, no se escucha. ¿Se No, escucha? doctora, no se escucha. Hay que, al compartir, aparece un apartado que dice, A ver, dime. de compartir sonido, justo al lado de donde aparece pantallas, en opciones aparece compartir sonido, y ese hay que activarlo. Tendría que volver a dejar, o sea, dejar de compartir y volver a compartir. Ya, dejé de compartir. Ya, apretar compartir y Hoy me siento como cuando mis profes hacían clase y no cachaban ni mierda en lo que estaban haciendo. Ya, ya, y aprieto compartir. sí, y apretar la pantalla que quiere compartir y al ladito aparece una Ah, ventana que dice ya, ya, diseños y ya, abajito opciones, compartir ya, sonido. perfecto. Ya, ya, a ver, ahora sí o no. 4. Ahí Aplique un sí. desfibrilador rápidamente para que pueda Ahí encontrar sí. cualquier ¿Ahí se arritmia escucha? corregible. Sí, Ya, excelente. Dale. A vez lo guiará. lo que sí no se escucha su voz al hablar, porque está Mm, muy fuerte el video. Habría que ah, quizás ya, bajarle un poco el sonido. ya. De ahí Espérate que mismo ahora no esta sé. cuestión. Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Si bien la reanimación cardiopulmonar, RCP, puede ser un desafío cuando usted es la primera y quizás la única persona en el lugar, recordar los puntos claves lo guiará. 1. Evalúe la situación. 2. Llame para pedir ayuda y equipo. 3. Inicie las compresiones torácicas rápidamente y continúe con la menor interrupción posible. 4. Aplique un desfibrilador rápidamente para que pueda encontrar y tratar cualquier arritmia corregible. Los pasos específicos para responder a un paro cardíaco varían según el equipo y la cantidad y tipo de personal disponible. Los procedimientos descritos aquí son para adultos y niños de 9 años de edad o más. Después de un paro cardíaco deben comenzar de inmediato las maniobras de RCP y continuar hasta que se recupere la respiración espontánea y pulso palpable o hasta que un proveedor capacitado determine que es inútil realizar más intentos. Primero evalúe la situación. Si encuentra una persona sin respuesta o presencia un colapso súbito, evalúe la capacidad de respuesta sacudiéndola o golpeándola suavemente. Grite, por ejemplo, ¿está bien? No inicia reanimación si la persona respira, tose o se mueve normalmente. Si no hay respuesta, verifique respiración y pulso. Muchos médicos demoran demasiado en verificar si hay pulso. No tarde más de 10 segundos para verificar si hay pulso y respiraciones. Verifique si hay pulso carotídeo palpando entre el músculo esternocleidomastoideo y el borde lateral del cartílago laríngeo. No use el pulgar. A la vez, verifique si hay respiración observando si el tórax se mueve. Algunos acercan el oído a la boca y la nariz para sentir la respiración en su mejilla. Si hay pulso definido, pero la persona no respira o si solo boquea, realice solo respiraciones de rescate. Si no encuentra pulso definido en 10 segundos, inicie compresiones torácicas. A continuación, antes de iniciar la reanimación, llame para pedir asistencia. Si está solo, grite para pedir ayuda a alguien que esté cerca y use un dispositivo móvil para activar el sistema de respuesta de emergencia local. Los hospitales suelen tener su propio sistema de respuesta. Si sabe que hay un desfibrilador ubicado cerca, consígalo aun cuando tenga que dejar al paciente.
Si no está solo, pida que alguien active el sistema de respuesta de emergencia y consiga un desfibrilador mientras usted comienza con RCP. Si hay un desfibrilador, úselo antes de comenzar RCP. Si no, inicie RCP pero use un desfibrilador en cuanto esté disponible. La desfibrilación temprana puede convertir rápidamente una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso en un ritmo que permita la perfusión. Primero demostraremos las compresiones torácicas y respiraciones de rescate. Mientras llega el desfibrilador, realice compresiones torácicas colocando la base de la palma de la mano en la mitad inferior del esternón y la base de la palma de la otra mano sobre la primera mano. Inclínese de rodillas para colocar su cuerpo directamente sobre sus manos. Realice 30 compresiones torácicas, rápidas e intensas, al menos 100 por minuto. Presione para deprimir al menos 2 pulgadas, 5 centímetros el tórax. Después de cada compresión, permita que el tórax se eleve por completo hasta la posición original para que el corazón se llene totalmente antes de la siguiente compresión. En un ciclo de compresión, el tiempo de compresión y el de elevación del tórax deben ser iguales. Cuente 30 compresiones en voz alta. Después de 30 compresiones, realice 2 respiraciones de rescate. Cubra herméticamente la boca del paciente con su boca. Mantenga la nariz apretada, el mentón elevado y la cabeza extendida. Exhale una respiración algo profunda en la boca. Las respiraciones de rescate deben ser No. nariz apretada, el mentón elevado y la cabeza extendida. Exhale una respiración algo profunda en la boca. Las respiraciones de rescate deben Pucha, ¿qué pasó? si tiene un segundo reanimador, acciones torácicas para verificar el pulso y analizar el ritmo cardíaco. A ver, anda yo. Quedado. Por ahí. Una respiración algo profunda en la boca. Las respiraciones de rescate deben ser lentas y cada una debe durar 1 segundo y hacer que el tórax se eleve. Si hay disponible una vía aérea orofaríngea y un aparato de bolsa válvula mascarilla, úselos si tiene un segundo reanimador y al menos uno de los dos es capaz de usarlos. La ventilación con bolsa válvula mascarilla se demuestra en otro video. Si no hay una mascarilla y no desea hacer reanimación boca a boca, continúe con la RCP sin respiraciones de rescate. Alterne las compresiones y las respiraciones de rescate con ciclos de 30 compresiones cada 2 ventilaciones hasta que el paciente se recupere, llegue ayuda o se ponga fin a los esfuerzos de reanimación. Minimice las interrupciones de las compresiones torácicas para verificar el pulso y analizar el ritmo cardíaco. Preste particular atención a esto inmediatamente antes y después de administrar una descarga. Cuando hay 2 o más reanimadores, el segundo reanimador debe arrodillarse al otro lado para que no haya demoras. Uno puede hacer las compresiones mientras el otro hace las respiraciones de rescate. Para reducir la fatiga, que puede causar frecuencias o profundidad de compresión inadecuadas, cambie de turno para las compresiones cada 2 minutos o después de 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Tan pronto como esté disponible el desfibrilador, úselo. Si el ritmo es de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, cuanto más rápido se realice la descarga, mayores serán las probabilidades de un buen resultado. Si tiene un desfibrilador externo automático o DEA, siga las indicaciones que reciba. Begin by removing all clothing from the patient's chest. Un DEA configura automáticamente los niveles de corriente. Algunos también desfibrilan automáticamente, otros le indican que lo haga. Si tiene un desfibrilador manual y el paciente está en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, administre de inmediato una descarga no sincronizada. Configure el nivel de energía para desfibriladores bifásicos según lo recomendado por el fabricante, o si no lo conoce, al nivel máximo recomendado. Configure desfibriladores monofásicos a 360 julios. Si nadie presenció el paro cardíaco y hay un desfibrilador en el lugar, puede usarlo de inmediato o comenzar primero las compresiones y luego aplicar el desfibrilador tras un periodo de compresiones torácicas. La secuencia recomendada de estas acciones ha variado con el tiempo. Coloque las palas de desfibrilación o los parches del DEA entre la clavícula y el segundo espacio intercostal
en el borde esternal derecho y sobre el quinto o sexto espacio intercostal sobre la punta del corazón, en general cerca de la línea axilar anterior. Con las palas de los desfibriladores convencionales, use parches con gel o pasta conductora. Los parches de los DEA ya tienen gel conductor. Ahora se aconseja solo una descarga inicial, después de la cual se reanudan las compresiones torácicas. Reanude las compresiones inmediatamente después de administrar la descarga. Verifique nuevamente el ritmo cada 2 minutos. Si es necesario, administre las descargas siguientes con la misma energía o más, máximo 360 julios o de 2 a 4 julios por kilo en niños. Si el paciente sigue en paro cardíaco, continúe las compresiones torácicas, la ventilación y haga soporte vital cardíaco avanzado, incluida terapia farmacológica cuando sea adecuado. Si hay pulso definido en algún momento durante la RCP, interrumpa las compresiones torácicas, administre una respiración cada 5 a 6 segundos y verifique el pulso cada 2 minutos. Transporte a la persona a un hospital tras la reanimación exitosa para que reciba atención posterior al paro cardíaco. La decisión de dar por finalizada la reanimación es compleja. En general, la debe tomar el clínico participante más experimentado y se basa en las probabilidades de supervivencia con resultado neurológico significativo, o si el objetivo es la donación de órganos, la probabilidad de que el paciente sobreviva al paro cardíaco. Entre los factores importantes están la duración del paro, como cuánto tiempo duraron la reanimación y el paro antes de la reanimación, qué intervenciones se intentaron ya, como desfibrilador o fármacos, cuán rápidamente podría disponerse de intervenciones más avanzadas, la edad y la salud de base del paciente, y la presencia o no de hipotermia. Ya, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. La verdad es que esto es una súper pincelada de lo que es el paro cardiorrespiratorio, pero para que sepan más o menos cómo se efectúa, cuáles son los principios, como una generalidad más que todo. Ya, pero algunos conceptos que están en el Power sí me interesa que sí los manejen, como por ejemplo cómo se diagnostica, las cosas que hay que en el fondo descartar, que van a ver en el protocolo, que están las H y las T. ¿Ya? Y los cuidados postparo. Eso a grandes rasgos, y el detalle y todo lo van a ver después. Tienen un paso práctico también con la doctora Salinas el día jueves. Así que eso. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, y siempre me gusta mucho más en clase presencial, pero bueno, lamentablemente en esta oportunidad no se pudo. Doctora, yo tenía Dígame. una consulta. Para ver si está en fibrilación o taquicardia ventricular, ¿eso lo señala el dispositivo, el DEA? Sí, lo que pasa es que al momento en que tú colocas las palas en el paciente, en el monitor te muestra inmediatamente en qué ritmo está. ¿Ya? No te Ujú. hace el diagnóstico, tú tienes que reconocerlo. No, claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, busquen ahí cómo es una fibrilación ventricular. En YouTube les va a aparecer así como una fibrilación ventricular. ¿Cómo es una taquicardia ventricular? ¿Ya? ¿Cómo es una actividad eléctrica sin pulso? Que en el fondo se ve igual que un ritmo normal, pero no tiene pulso. ¿Ya? Pero la Mm, fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son súper características, y ustedes tienen que saber reconocerlas, ¿ya? mm. Eso. ¿Tienen alguna otra duda, alguna consulta? De todos modos, cualquier cosa, cualquier duda, consulta, no pierdan, o sea, pierdan cuidado, me pueden escribir. Mi correo es cheryl.mutel@ufrontera, así que cualquier cosa, cualquier duda, consulta, me pueden escribir. Bueno, Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Que esté ya, bien. Muchas gracias. Yes. ya, que estén muy bien. Chao, chao. Eso, Chao. doctora. Chao, que esté bien. Chao. Gracias igual. Ya, Esté doctora. bien. Doctora, ahí ya se fue. Esa es la vida. Ah, márchate aquí uno parece.
Oye, ¿alguno su Clash Royale? ¿De cuándo jugáis? Yo soy un pro, ¿Cuántas copas tenís? 5000. Oh, que son malos. Chao. Eso. Ya, chao. Ya agrégame pues. No sé cómo se Oh, agrega. chucha, ¿saben qué? Sigo grabando. Ya, pero no importa, porque no dije nada funable.